Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este Supergirl, la mujer del mañana, otro de mis intentos de conectar con la supuesta gran estrella del medio hoy día, Tom King, alguien que me maravilló con su primera incursión en el cómic, con esos Omega Men, una maravilla, uno de los mejores cómics de este siglo para mí, del que tenéis reseña en el canal y en Comic Verso y enlace en comentarios, que luego hizo un buen cómic con el Sheriff de Babilonia, creo que se llamaba, del que también tenéis reseña en el canal, incluso con La Visión, un cómic que si bien el principio fue un poco reluctante, pero muy bueno también. A partir de ahí me perdió. Aún intento entender, por un lado, su Mr. Milagro, y por otro lado los parabienes que se llevó por esa obra y por todas las que ha hecho después. De verdad que Tom King creo que le ha llegado la fama muy pronto y que se le ha subido muy rápido, y creo que intenta ser el próximo Alan Moore y le llega quizá a las rodillas del Barbas. Pero bueno, después de esquivar cosas como Calle Peligro y de ver cómo sodomiza a héroes clásicos en Héroes en Crisis, o en esa obra que hizo con Adam Strange, me gustó su Superman arriba del cielo. Como veis, a pesar de que no es un autor con el que conecto, como sigue teniendo buenas críticas y reseñas, pues le voy dando oportunidades. Para criticar algo, niños, hay que leerlo, y yo lo leo. Pero qué va, lo que le hizo a Wally, lo de Adam Strange, un personaje que le tengo mucho cariño. Sin embargo, en Superman arriba en el cielo parece que se había quitado el disfraz de Moore, contando una historia bastante potable, haciendo un homenaje al personaje. Y bueno, pues esta Supergirl también tiene unas críticas prácticamente unánimes positivas, pues allá vamos. Y uff, tela. Pero bueno, empezamos. Primero la edición SC. Hace aquí una edición bastante decente, tapa dura, lomo curvo, buen diseño, sacado del americano, tampoco es que se hayan comido mucho la cabeza. Una edición que tiene un papel aceptable, es decir, tampoco es un papel de alta calidad, pero no transparenta y bastante mejor el que nos tiene acostumbrado. Eso sí, no tiene nada, ni un solo artículo, ni un solo presentación del personaje para los que no lo conozcan. Tiene, eso sí, al final algunos bocetos, páginas de bocetos y portadas alternativas, pero un personaje en este caso como Supergirl, que es bastante desconocido, a pesar de que es un personaje muy popular, además tuvo película y todo desastrosa, pero tiene una historia, una cronología, como casi todos los héroes de DC, pues desastrosa. Ha tenido varias encarnaciones desde su concepción en el 59 hasta su muerte en la crisis en Tierras Infinitas. Parafraseando a Batman cuando le dijo a Superman: la última vez que inspiraste a alguien fue cuando moriste. Pues el punto más alto de la carrera de los cómics de Supergirl fue cuando se murió en Crisis en Tierras Infinitas. Un personaje redundante que nunca ha tenido grandes series, grandes historias, y esta pretende remediar eso, a mi gusto, en mi opinión, sin conseguirlo. Bueno, ya que SC no se molesta en poner un pequeño introducción al personaje, ya sabéis, esto es el Murocomic, una cosa rapidita. En el 59 hicieron una historia corta sobre presentándola, tuvo muchísimo éxito en DC. Llovieron las cartas felicitando a la editorial por el personaje, así que lo introdujeron con Kara Zor-El. Es la prima de Superman, que después de la destrucción de Krypton, la ciudad en la que vivía había quedado vagando por el espacio, cubierta por una cúpula, pero que al final sus habitantes morían poco a poco víctimas del envenenamiento de Kryptonita. Así que sus padres la mandaron a la Tierra para que se pusiera bajo el cuidado de Superman. Y bueno, llegó ya crecidita y fue bastante popular, ya digo, hasta que los editores decidieron a principios de los 80 que era un personaje redundante y eliminaron a este personaje en las Crisis en Tierras Infinitas con esa portada ya mítica. A partir de ahí, pues se tuvo bastantes resurrecciones, o otros personajes tomaron su nombre. Recuerdo, así bote pronto, tenía que haberme preparado esto más, pero bueno, recuerdo que en los 90 un alienígena, Matrix, nada que ver con la película, que era una especie de masa multiforme, pues tomó su, su
su aspecto. Y aunque tenía poderes similares, vuelo, superfuerza, también tenía otros como psicocinético y tal. Lo divertido, lo curioso es que era el amante o el interés romántico del Lex Luthor. Un Lex Luthor rejuvenecido, bueno, cosas de la época. En la muerte de Superman aparece este personaje y podéis ponerlo en contexto. Después de eso, ese personaje se fusionó con un humano, dando lugar a otra Supergirl muy parecida a la original, a la Edad de Plata, que fue la serie que hizo Peter David y que estuvo bastante bien. Después de eso, en el 2004, se quiso recuperar al personaje realmente, el auténtico Supergirl de la Edad de Plata, y eso lo hizo Jeff Love, que creo que contó con Michael Turner en algunos de los arcos argumentales. Y desde entonces pues ronda por el universo DC, a veces siendo villana. Recuerdo que tuvo un anillo rojo de los Red Lantern. Y bueno, la verdad es que ha tenido series, ha tenido oportunidades, pero la verdad es que nada especialmente destacable hasta esto. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues en Supergirl, la mujer de mañana, tenemos en primero un dibujazo de Bilky Sebely, una artista que yo la conocía de esa serie que es bastante mala, Bombshells, y también de una historia de Wonder Woman. Ignoro si ha hecho más, yo la conozco de esos dos títulos, pero nunca la había visto tan bueno como aquí. El dibujo aquí de esta mujer es... Me encantaría ver este dibujo en una serie de fantasía porque es buenísimo, el color acompaña y a nivel gráfico no se le puede poner un pero. Es buenísimo tanto los personajes, los rostros, las expresiones, la anatomía, los mundos que es capaz de plasmar, todo. A nivel de dibujo no voy a explayarme más porque ya lo estáis viendo. Una auténtica maravilla y el color, ya digo, lo realza mucho. A nivel de guión, bueno, pues a nivel de guión, pues Tom King fusila el western Valor de Ley. Un western clásico con John Wayne, que luego tú a lo mejor lo conocéis por la adaptación o el remake que se hizo, creo por los hermanos Coen muchos años después. En ese western vemos como una niña a la que busca busca a alguien para vengar la muerte de su padre, busca un pistolero. John Wayne, al principio, un pistolero ya en decadencia, ya acepta y bueno, viven aventuras y tal. Y aquí es prácticamente lo mismo. Una niña en un planeta indeterminado, que no es ninguno de los típicos del universo DC, cuenta como su padre es asesinado por un malhechor. Y como ella, ante la desidia de sus hermanos, que no van a hacer nada, coge la espada de su padre y va a buscar a alguien que pueda vengarle. Ya veis que incluso con una especie de caballo, todo muy western. Llega a una posada donde intentan engañarla, intentan quedarse con su espada y no aceptar el encargo, pero en esa posada, por motivos que nos explican luego, está Supergirl. Una Supergirl borracha, por visto ha cumplido su cumpleaños y se ha ido a ese planeta a emborracharse. Aparentemente no debería tener efectos en el alcohol, ya que es su fisiología, pero te está bien explicado el por qué está aquí y el por qué está borracha. El caso es que la chica intenta contratarla y aunque Supergirl al principio se niega, pero al final pues decide aceptar el encargo. También por motivos personales aparece por aquí Krypto, el superperro y todo eso. Y el cómic, no vamos a pasar a hacer más spoilers, básicamente es el viaje, Valor de Ley, ya digo, la película, de estas dos compañeras a lo largo de muchos planetas persiguiendo a ese fugitivo que parece Tommy Lee Jones, parece Harrison Ford. En la película con Tommy Lee Jones no le cogen, va de un lado a otro y viviendo aventuras. Los personajes muy diferentes, pero van estrechando lazos durante ese camino y, en fin, aparecen también personajes por ahí, Cometa, el super caballo, esto parece la legión de super mascotas, aquí, dibujazo, ya lo digo. Y el problema del cómic es, primero, no tiene el problema que fusile Valor de Ley, no pasa nada. Mark Millar fusila en casi todas sus obras de los últimos 15 años a conceptos que ya todos conocemos. Starlight es Flash Gordon, Super Crocs es Ocean Eleven, incluso Alan Moore en el vídeo que
subí hace poco, también fusila a Asimov. Con eso no hay problema. El problema es primero cómo está contado esto. Eso está contado en una forma epistolar en primera persona, como un diario. Un diario, además escrito con un lenguaje decimonónico, que al principio hace gracia, pero que después de la mitad del cómic se hace pesadísimo. La niña contando lo que tú estás viendo en viñetas y, de verdad, coñazo. Y luego hay detalles que, por ejemplo, Supergirl aquí tiene King el síndrome Aaron. Para hacer más interesante, más chulo, para dejar claro que su personaje es cool, pues lo compara con Superman. Hay un caso concreto en un planeta que no he podido buscar, un planeta en el que los poderes de Supergirl no funcionan, un planeta en el que Superman estuvo preso y que duró 10 minutos o algo así hasta que lo rescataron, y que fue un infierno, y ella tiene que durar no sé cuántas horas allí. Así que dice algo así como: así que tú 10 minutos y estabas muerto, Clark. Nenaza, cal. Cosas así. Y tiene que comparar al personaje con su versión masculina para demostrar que es más eficiente, más fuerte, mejor. Igual que hizo Aaron con Thor, que para darle empaque a su versión a Tora, pues se convirtió a Thor básicamente en un inútil. Bueno, ya sabéis, le quitó el nombre, lo convirtió en un borracho, en fin. Y luego lo del caballo, que aparece por aquí porque sí, y de repente aparece y se lo saca de los bolsillos, bueno, de los bolsillos no, de la braga, donde sea, porque no te explican de dónde viene, no te explican nada. Además el caballo misteriosamente se transforma en... Da igual, no hay contexto. Si tú sabes quién es Cometa, que apareció en la Legión de Supermascotas en los años 60 y que luego en los 90 pues tuvo otro personaje, Caballo también, pero que tenía poderes, era una especie de centauro. Pero si no te explican eso, si tú eres un lector más o menos joven o un lector que no te, como la mayoría, que no le interesa Supergirl y su mitología, pues este personaje tú dices de dónde sale y por qué hace esto y por qué, en fin. Pero bueno, hasta aquí, vale. Se hace pesado la forma de contarlo epistolar con este lenguaje decimonónico, las aventuras de soy mejor que Superman y lo demuestro cada segundo, pero ya al final, el final que es, bueno, super batalla, bla bla, en las últimas páginas que nos vamos a mostrar, digamos que contradicen todo el mensaje que nos ha estado intentando transmitir Supergirl a esta chica durante la historia. Y además que no tiene sentido. Yo pensé que yo no lo había entendido, pero me he encontrado con más gente que dice: no entiendo el final, ¿a qué viene eso? Ese giro, en fin. Supongo que King ha querido hacerse, pues no sé, dejarte pensando, ¿verdad? Pero lo que hace es volver el final totalmente contradictorio con el mensaje que hasta ahora quería, o así interpreto yo, transmitir en la historia. En fin, ¿qué deciros? Que para mí una decepción más. No conecto con este hombre, por supuesto, yo estoy muy solo en esto. Todo el mundo se le mojan las bragas con Tom King, y con este cómic no es una excepción. Pero para mí me ha parecido pesado la forma de contarlo. Una historia que nada particular, ya digo, fusila valor de ley. Y un final que incomprensible, que traiciona todo lo que ha estado intentando contar o transmitir durante la historia, y que por supuesto traiciona lo que significa el legado de Superman y cualquiera que tenga una S en el pecho. Eso sí, el dibujo espectacular, queriendo ver más de esta artista. Y nada más, lo dejamos aquí, a ver si vendo esto rápido. Un saludo y hasta la próxima.